This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti.
Pues hermanos, seamos todos bienvenidos una vez más. Continuamos con los servicios de este super sábado. Les voy a pedir que nos acompañen a hacer una oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Oremos. Eterno Padre Celestial, venimos delante de ti con agradecimientos, reconociendo, Señor, nuestras imperfecciones, nuestras incapacidades, nuestros pecados por los cuales te pedimos perdón. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti para seguir alabando y bendiciendo tu nombre. Te pedimos que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración. Permite, Padre, que vengan de corazones sinceros. Así, Padre, que nuestra adoración no tenga ningún impedimento y pueda llegar hasta el trono de tu gracia y ser recibida como un olor grato, como un olor fragante. Te agradecemos por este momento en el que nos permites disfrutar de la compañía de cada uno de nosotros a través de estas plataformas. Permite, Padre, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya y que en todo, Padre, podamos ser edificados y aprender de ti cada día más, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, el cual nos ha sido un ejemplo perfecto en amor, en unidad y en servicio. Permite, Padre, que eso esté presente en cada uno de nosotros y así poder ser la iglesia que tú esperas que seamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos inagotables de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó.
mi adoración. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré.
exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti.
ti. No me falta nada si te tengo a ti. Pasa a vosotros, hermanos. Estamos de fiesta porque estamos adorando a nuestro Dios y porque la Escritura dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Seguros estamos de ello, que nuestro Dios está en esta reunión y está muy complacido por oírles a nuestros jóvenes, a la iglesia en general y pues a todos los que se reúnen y le hagan clic para oír este mensaje. Tengo gusto y gratitud en presentar a nuestro hermano, no sin antes dar una pequeña reseña de sus logros, de sus ocupaciones, a lo que él se dedica hoy. Es un ministro de la Iglesia de Dios, es pastor y él tiene ocupaciones como trabajador en el distrito suroeste de nuestra iglesia. Además de eso tiene una función muy especial en el concilio ministerial, donde él es presidente de la Iglesia de Dios de la Conferencia General de Norteamérica. Así es que vamos antes de orar por él, también quiero expresar mi gratitud. Hace aproximadamente como unos 10 años, ya había oído yo hablar de este hermano, pero no le había conocido. Hace como 10 años el Señor nos puso frente a frente debido a un percance familiar donde el hermano me dio todo su apoyo, me dio todas las garantías para poder llevar a cabo un funeral de mi hermano, y fue donde le conocí al hermano. Le pedí de favor que me permitiera oficiar ese servicio que para mí significaba mucho. El hermano, sin decir nada, me dio todas las garantías y le agradezco mucho al hermano. No recuerdo haberle agradecido en ese tiempo, pero ahora le agradezco y me da gusto presentarlo. Quiero abrir la escritura en Efesios capítulo 4 versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Así es, hermanos, donde Dios reina, quiere que haya unidad en Cristo Jesús. Mi hermano Daniel Flores, él está casado con la hermana Querena y han procreado 4 hijos. Sus nombres son Salma, Isaac, Josué y Daniel. Ellos pastorean la iglesia, nuestros hermanos pastorean la iglesia en McAllen, Texas. Vamos a orar para que su palabra sea en nuestras vidas y podamos nosotros gozarnos juntamente con ellos. Oremos, hermanos, y después de esto, nuestro hermano con nosotros. Eterno, misericordioso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Nos hemos dado cita, Padre, para invocar tu santísimo nombre, para que tú, Señor, tomes contentamiento con cada uno de tus hijos. Solamente, Señor, nos proponemos el cantarte, el admirar, Señor, tu hermosura, tu santidad a través de la Escritura, Padre. Lo que tú has hecho por nosotros, el sacrificio de tu Hijo que fue por nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Señor,
por habitar en las alabanzas de tu pueblo, por darnos esa certeza y esa seguridad de que estás con cada uno de nosotros, Señor. Mira con cuánto amor, Señor, tus hijos se han esforzado para presentar lo mejor de ellos, Padre. Ciertamente venimos en grupo, pero cada uno, Señor, tú conoces el sentir, tú conoces el palpitar, Señor, de su corazón y la alegría que sienten, Señor, por amarte, por haberte conocido. Que tu palabra, Señor, sea hasta la médula, Señor, de nuestro ser, que corra por todo nuestro ser, Padre, y seas glorificado en nuestras vidas por medio de tu palabra que ya inspiraste a tu Hijo. Bendícele y dale la fortaleza, Señor, dale la fuerza, dale de tu Santo Espíritu, Padre, para que Él pueda Padre, hacer la obra en nuestro corazón, para que nuestros corazones se puedan, Señor, ennoblecer, puedan sentir, Señor, el llamado y podamos, Señor, caer en arrepentimiento. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Hermanos, queda con nosotros nuestro hermano Daniel Flores. Vamos, hermano, usted puede. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Beloved brothers in Jesus Christ, peace be unto you. Es un gusto estar con ustedes adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. It is a pleasure to be with you, praising the name of our Lord Jesus Christ. El lema que nos une en todo este super sábado es unidad en Cristo. The theme that unites us through this super Sabbath is unity in Christ. Y es un lema maravilloso. And it is a beautiful theme. Porque, hermanos, lo que nos une a todos, lo que tenemos todos en común es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Because, brothers, what unites us, what we have in common is the name of Jesus Christ. Quiero dar gracias a los hermanos que han hecho posible este super sábado. I would like to express my gratitude to the brothers that have made this super Sabbath possible. A todos aquellos que han ayudado en los diferentes ministerios. All of those that have helped in the various different ministries. A los predicadores que han expuesto la palabra anteriormente. To the preachers that have expressed the word before me. Y a los traductores que también han apoyado en este sentido. And to the translators that have supported this effort. La fe, hermanos, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing the word of God. Y estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, debemos de vivirlos en fe y por fe. And these times that we are living, we should live in faith and by faith. Por eso estamos tomando tiempo para escuchar y meditar y aprender la palabra de Dios. This is why we are taking time to listen, to meditate, and to learn the word of God. Y después de haber adorado unos momentos juntos cada uno de nosotros en nuestros hogares, and after spending a few minutes worshiping together, each one of us in our homes, y después de haber escuchado algunos especiales y algunas actividades que están sucediendo en el distrito, and after having heard some of the specials and some of the activities that are happening around the district, y antes de terminar este día de reposo maravilloso que Dios nos ha dado, and before finishing this beautiful day of rest that God has given us, vamos a meditar en la historia del pueblo de Dios sobre el tema de la unidad en Cristo. Let us meditate on the story of the people of God over the theme of unity. Y también gracias al hermano Moisés Capetillo por su trabajo en esta traducción. I'd like to thank our brother Moisés Capetillo for his work in translation. Quiero pedirle que abra su Biblia en el texto clave que hemos utilizado todo este super sábado. I would like for you to open the scriptures to the theme verse that we have used this super Sabbath. Es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 en adelante. It is the book of John, chapter 17, verses 20 and onward. El versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verse 20 says, I do not ask for these only,
but also for those who will be believing in me through their word. Jesucristo, hermanos, está orando al Padre. Jesus Christ is praying to the Father. Y dice que también está orando por aquellos que van a creer en Él. And the scripture tells us that he is also praying for those that will believe in him, Por la palabra de los discípulos que ya han creído en Jesucristo. for the word of the disciples that have already believed in Jesus Christ. Así que la unidad es muy importante, hermanos, por lo que ellos también van a hablar y van a predicar en el nombre de Jesús. Therefore, unity is of utmost importance because of what they will also be preaching in the name of Jesus Christ. Por su testimonio y por su palabra, otros van a creer en Jesús. Through their testimony and through his word, others will believe in Jesus Christ. Tenga esto en mente, la unidad en Cristo tiene un propósito. Please have this in mind. Unity in Christ has one purpose. La unidad tiene que honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Unity must glorify the name of Jesus Christ. La palabra de Dios, hermanos, que usted y yo predicamos es la que viene en las Sagradas Escrituras. The word of God that you and I preach is the one that comes in the Holy Scriptures. Usted y yo, hermanos, tenemos un compromiso de predicar el nombre de Cristo. You and I have a responsibility to preach the name of Jesus. Y cuando predicamos el nombre de Cristo, hermanos, se espera que otros crean en nuestro Señor Jesucristo. And when we preach the name of Jesus, we expect for others to believe in the name of Jesus. Porque Dios es el único que hace posible el cambio del corazón. Because God is the only one that can make possible the change of a heart. En el versículo 21, nuestro Señor Jesucristo sigue hablando de esta manera. In verse 21, our Lord Jesus Christ continues to speak this way. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. That they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Esta unidad tiene un propósito. Look at what the Lord Jesus Christ says. This unity has a purpose, Para que el mundo crea que tú me enviaste. so that the world may believe that you sent me. Así que la unidad en Cristo, hermanos, sirve un propósito mayor. Therefore, unity in Christ serves a higher purpose. Dios quiere que usted y yo estemos unidos en Cristo Jesús para que otros vean, hermanos, lo que está sucediendo en nuestras vidas. God wants us to be united so that others can see what is happening in our lives. Mire ahora el versículo 23. Now focus on verse 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. I in them and you in me, that they may become perfect in unity, so that the world may know that you sent me. Mire, hermanos, perfectos en unidad con un propósito. Look at this, brothers. We are to be perfect in unity with a purpose. Cuando usted piense en la unidad, hermanos, en su familia o en la iglesia local, debe de pensar que esta unidad en Cristo tiene un fin. When you think of unity in your family, then you have to think that that unity has a purpose, Para que el mundo conozca que el Padre ha enviado a nuestro Señor Jesucristo. so that the world will know that the Father had sent his Son, Jesus Christ. Unidad en Cristo para dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Unity in Christ to give a testimony of Jesus. Unidad en Cristo para discipular. Unity in Christ to disciple. Unidad en Cristo para evangelizar. Unity in Christ to evangelize. Unidad en Cristo para que otros, hermanos, pasen de la muerte a la vida eterna. Unity in Christ so that others may transpose from death to eternal life. Así que bendito, hermanos, la palabra de Dios que nos alienta a vivir en unidad con el propósito de predicar el nombre de Jesús. Therefore, my brothers, blessed is the word of God that inspires us to live in unity in the name of Jesus Christ. Si usted recuerda, hace un mes tuvimos otro super sábado. If you remember, a month ago we had another Super Sabbath. El lema de ese super sábado fue Yo y mi casa. The theme for that Super Sabbath was My House and I. Este estuvo basado en Josué 24:15.
This was based on Joshua 24:15. Y en ese momento crucial, cuando el pueblo está a punto, hermanos, de entrar a la tierra o ya en la tierra prometida, Josué dice esto. And in that critical moment, when the people of God were already in the promised land, Joshua says this. Versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verse 15 says, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ellos habían salido como un pueblo de Egipto. They had left Egypt as one people. Estuvieron 40 años caminando juntos en el desierto. They were walking through the desert for 40 years. Pero cuando llegaron a la tierra prometida tenían un problema. But when they got to the promised land, they had a problem. Algunos no querían servir y adorar a Dios quien los había rescatado. Some of them did not wish to serve and worship the God that had rescued them. Ellos querían seguir sirviendo a los dioses a los cuales servían en Egipto. They wanted to continue to serve the gods whom they served while they were living in Egypt. Y entonces Josué, como líder que es, tiene que tomar una decisión. Then Joshua, as the leader that he is, has to make a decision. Y les pregunta claramente, And he asks them clearly, hoy tienen que escoger a quién van a servir. today you have to make a choice. Who will you serve? Si van a servir a los dioses de Egipto If you're going to serve the gods of Egypt, o si van a servir a Jehová quien nos ha rescatado. or if you're going to serve Jehovah who has rescued us. Nosotros venimos como un solo pueblo. We come as one people. Y aunque no lo dice, él sabe que no pueden tener unidad cuando unos adoran a una cosa y otros adoran a Dios. And even though he doesn't say it, he knows they cannot have unity when some of them worship one thing and others worship another. Para que haya unidad en el pueblo de Israel, todos tienen que servir al mismo Dios. So that there may be unity in the people of Israel, all of them have to serve the same God. Y en el versículo 16, el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. In verse 16, the people answer and they say, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. Ellos tomaron una decisión. They made a decision. Ellos querían servir a Dios. They wanted to serve God. Deseaban vivir en esta unidad donde todos estuvieran adorando al mismo Dios. They desired to live in a unity where all were worshiping the same God. Pero cuando llegamos al libro de Jueces, todo cambia. But when we arrive to the book of Judges, everything changes. Eso que ellos deseaban de tener la unidad, de que todos sirvieran al mismo Dios, se va a empezar a perder. What they desired for all to worship the same God starts to deteriorate. En Jueces capítulo 2, versículo 10 dice de esta manera. In Judges chapter 2, verse 10 says this way. Que toda aquella generación que había decidido servir a Dios fue reunida con sus padres. That all of the generations who had gathered, who decided to serve God, were gathered with their fathers. Y entonces, dice el versículo 10, se levantó después otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Verse 10 continues on to say, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. Estaban a punto, hermanos, de ir en caída libre, en picada por su pecado. They were at the precipice of falling without restraint due to their sin. Se levantó otra generación, hermanos, que no conocía la obra de Dios. Another generation arose that did not know God. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de no conocer la obra de Dios? Do you know what the consequence is of not knowing the work of God? El versículo 11 nos dice, Verse 11 tells us, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. and the people of Israel did
what was evil in the sight of the Lord and served the Baals. La primera generación, hermanos, quiso vivir sirviendo a Dios. The first generation wanted to continue to serve God. Todos se comprometieron en esto, They all took the responsibility of doing this. pero la unidad en Dios, la unidad en Cristo Jesús, hermanos, But unity in God and unity in Jesus Christ, my brothers, debemos de mantenerla generación tras generación. we must maintain it generation after generation. Tú y yo queremos la unidad en Cristo Jesús, You and I want unity in Jesus Christ, pero también debemos, hermanos, de trabajar para que los que vienen detrás de nosotros también tengan unidad en Cristo Jesús. but we must also labor so that those that are coming behind us will also have unity in Jesus Christ. ¿De qué serviría que nuestra generación viviera en unidad cuando nuestros hijos y nietos se van a perder? What would be the purpose of us living in unity when our children and grandchildren will be lost? Y la primera generación cometió un grande pecado. The first generation provoked or caused a great sin. No le contaron a sus hijos la obra que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. They did not relay to their children the great work that God had done when he liberated them from Egypt. Y entonces el versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Verse 12 says, they abandoned the Lord, the God of their fathers. Y el versículo 13 dice algo semejante, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. And verse 13 says something similar, and they left God and they worshiped Baal. Déjame te hago una pregunta, querido hermano. Allow me to ask you a question, my beloved brother. ¿Quieres tú la unidad, hermanos, de la iglesia? Do you desire the unity of the church? Claro que sí. Of course you do. Claro que todos queremos, hermanos, vivir en unidad en Cristo Jesús. Of course we all wish to live in unity in Jesus Christ. También sabemos que en algún momento esa unidad, hermanos, se pierde por el pecado. We also know that unity can be lost because of sin. Pero aquí estamos, hermanos, adorando juntos a nuestro Señor. But here we are, brothers, worshiping our God together. Y también debería de preocuparnos la unidad de nuestros hijos y nietos después de nosotros. And we should also worry about the unity of our children and grandchildren after us. Lo que le quiero decir es que tenemos un compromiso con la unidad hoy, What I want to tell you is that we have a responsibility with unity today, pero que también deberíamos de estar pensando en la unidad de los que vienen detrás de nosotros. but we should also be thinking of the unity of those that come after us. Y para asegurarnos de esto, amada iglesia, tenemos que predicarles el nombre de Cristo Jesús. And to be assured of this, my beloved church, we need to preach the name of Jesus Christ to them. Lo que nos une es la obra de nuestro Señor Jesucristo, es el nombre de Cristo Jesús. What unites us is the work of Jesus Christ and the name of Jesus Christ. ¿Sabe qué sucede, hermanos, cuando dejan a Jehová? Do you know what happens when they leave Jehovah? Al final, hermanos, el último versículo, el último nos dice esto. At the very end, the last verse of the book of Judges, chapter 21, says this. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le In those parecía. days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. La unidad, hermanos, que los mantuvo se perdió. The unity that maintained them was lost. Cuando no conocieron las obras de Dios, empezaron a adorar a otros dioses. When they knew not the works of God, they began to serve other gods. Y como no hay un rey en Israel que los una, hermanos, entonces cada quien va a hacer lo que mejor le parezca. And since there is no king in Israel that will unite them, then everyone will do what is right in their own eyes. Piense en su casa. Think of your house. Si usted no tiene reglas en su casa, If you don't have rules in your house, hace lo que quiera. and the father does whatever he'd like, Y la mamá hace lo que ella quiera. and the mom does whatever she pleases, Y los hijos hacen lo que ellos and the quieren. children do whatever they think, ¿Cómo cree que va a estar esta how casa? do you think this house will be? ¿Usted cree que va a haber unidad o va a haber caos? Do you think there will be unity or chaos? Problema. There will be problems Porque cada quien hace lo que because quiere. every person is doing what they please.
Pero cuando tenemos algo en común, algo que nos une, But when hermanos, we have something in common, something that unites us, podemos we avanzar. can advance. Imagínense en la iglesia Now, picture the church, que cada quien haga lo que quiera, that each person does whatever they'd like, que no tomemos en cuenta la palabra de that we Dios not take into account the word of God. y que cada uno, hermanos, como no hay algo que nos una, en este caso Cristo Jesús, cada quien va a hacer lo que mejor piensa que se debe de hacer. And if there was nobody to unite us, in this case, Jesus Christ, then every person would do whatever they thought would be great. ¿Sabe qué va a suceder en esta iglesia? Do you know what will happen in this church? No va a haber unidad, There will not be unity. va a haber caos, va a haber problemas. There'll be chaos and problems. Y muy pronto, hermanos, el pecado va a entrar y nos vamos a desunir. And very soon, my brothers, sin will enter and we will become disunited. Mira, hermanos, qué cuadro tan triste. That is so sad. El pueblo estuvo más de 400 años en Egipto. The people were over 400 years in Egypt. Los últimos años fueron esclavizados muy duramente. The last years, they were enslaved very severely. Dios tiene que mandar traer a Moisés para que él fuera el instrumento que los rescatara. God has to call on Moses to be the instrument to rescue them. Y la palabra de Dios nos dice que Dios los sacó con mano poderosa And the word of God tells us that he brought them out with a strong hand. y los mantuvo, hermanos, y los sostuvo 40 años en el desierto. And he maintained them for 40 years in the desert. Esta fue una generación que vio que el mar se abrió. This was a generation that saw the sea open. Esta fue una generación que vio que caía maná del cielo. This was a generation that saw manna fall from heaven. Esta fue una generación que no tuvo que trabajar para que saliera agua de la roca. Dios se la dio. This was a generation that did not have to labor so that water could come out of the rock. God Esta- gave it to them. Esta fue una generación que escuchó la voz en el monte y que recibió la ley de Dios. This was a generation that heard the word of God at the mount, and God gave them the law. Esta fue una generación que Dios les ayudó a conquistar la tierra prometida. This was a generation that God helped to conquer the promised land, Pero no fue suficiente. but it was not enough. No se mantuvo la unidad. Unity was not sustained. Dejaron a Dios y el pecado entró. They left God and sin entered. Y cuando el pecado entra al pueblo, And when sin enters the people, la unidad desaparece. unity disappears. Tú y yo, amados hermanos y hermanas, You and I, beloved brothers and sisters, hemos visto también muchos milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas. have also seen many miracles that God has done in our lives. Hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. We have been witnesses of what God has done in Jesus Christ. Hemos visto cómo Dios nos ha dado nueva vida, We have seen how God has given us new life. pero también sabemos But we also know que cuando dejamos que el pecado entre a mi vida, that when we allow sin to enter my life, cuando dejamos que el pecado entre en la familia, when we allow sin to enter the family, cuando el pecado entra en la iglesia, when sin enters the church, la unidad desaparece. unity disappears. Hoy se nos hace un llamado a retomar la unidad en Cristo Jesús. Today we are receiving a challenge to take the unity of Christ. Después de la historia de los jueces, After the story of the book of Judges viene la historia de los reyes. comes the story of the kings. El primer rey fue escogido por el pueblo, el rey Saúl. The first king was chosen by the people, King Saul. El segundo rey fue escogido por Dios, el rey David. Second king was chosen by God, King David. Y después del rey David vino el rey Salomón. After King David came King Solomon. Y durante este tiempo el reino estuvo unido. And during this time, the kingdom was united. Alrededor del año, hermanos, 930 antes de Cristo, Around the year 1930 before Christ, el reino, hermanos, fue dividido. the kingdom was divided. En Segunda de Reyes, capítulo 11, se nos narra la historia de lo que sucedió con Salomón. In 2 Kings chapter 11, we see the story that happened with Solomon. El versículo 9 dice de esta manera: Verse 9 says this way,
Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. And the Lord was angry with Solomon, because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Se enojó Jehová, hermanos. God was angered. Estaba enojado contra el rey Salomón. He was frustrated with King Solomon. Este es el rey Salomón que Dios le dio sabiduría. This is King Solomon, whom God gave wisdom to. Pero para que Dios se enojara con el rey, algo tuvo que haber hecho. But in order for God to become angered with the king, he had to have done something. El versículo 10 nos dice algo al respecto. Verse 10 tells us something to that respect. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. And had commanded him concerning these things, that he should not go after other gods, but he did not keep what the Lord commanded him. Fue desobediente a la palabra de Dios, He was disobedient to the word of God, que no siguiese a otros dioses. that he would not follow other gods. Pero la historia nos dice, hermanos, que al final de la vida de Salomón, But the story tells us that at the end of the life of Solomon, las mujeres que él tuvo, hermanos, cambiaron su corazón the women that he had changed his heart. y dejó de ver a Dios, hermanos, y empezó a adorar a otros dioses. And he stopped seeking God and he started to worship other gods. Llegó al colmo, hermanos, de construir otro templo enfrente del templo de Dios. It got so severe that Solomon constructed a other temple in front of the temple of Jehovah. Y esto enojó demasiado a Dios. And this angered God. Dios se le había aparecido en 2 ocasiones. God had appeared to him twice. Dios lo había hecho un rey poderoso. He had made him a powerful king. Lo había hecho el hombre más sabio en toda la tierra. He had made him the most wise man in all the earth. Pero el corazón de Salomón se desvió. But the heart of Solomon was deterred. Versículo 11 dice de esta manera. Verse 11 says this. Y dijo Jehová a Salomón, Therefore the Lord told Solomon, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. since this has been your practice, and you have not kept my covenant and my statutes that I have commanded you, I will surely tear the kingdom from you and give it to your servant. Por 120 años el reino había estado unido. For 120 years, the kingdom had been united. Las 12 tribus, hermanos, vivían bajo el liderazgo de un rey. The 12 tribes lived under the leadership of one king. Primero 40 años bajo el rey Saúl, First 40 years under King Saul, después 40 años bajo el rey David, then 40 years under King David, y ahora, hermanos, a punto de cumplirse 40 años bajo el rey Salomón. and now almost 40 years under King Solomon. 120 años de un reino unido. 120 years of a kingdom that is united. Pero el pecado de un hombre trajo la ira de Dios. But the sin of one man brought down the wrath of God. Y entonces Dios le dice, voy a romper de ti el reino, lo voy a dividir. Then God tells him, I'm going to tear down the kingdom. I'm going to divide it. Y el versículo 12 y 13 nos dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David a tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Verse 12 says, Yet for the sake of David your father, I will not do it in your days, but I will tear it out of the hand of your son. La historia nos dice, hermanos, que en el año 930 el reino fue dividido. Story tells us that in the year 1930 before Christ, the kingdom was divided. 12 tribus de Israel. 12 tribes of Israel. Con la división, 10 tribus se van hacia el norte. In the division, 10 tribes go to the north, Y 2 tribus, hermanos, se quedan en el sur. and 2 tribes stay south. Ahora el norte es Israel y el sur es Judá. Now the north is Israel, and the south is Judah. La historia nos dice que en el año 722 antes de Cristo cae el reino del norte. Story tells us that in the year 722 before Christ, the northern kingdom falls.
Y en el año 586 antes de Cristo cae el reino del sur. And in the year 586 before Christ, the southern kingdom falls. Todo, hermanos, por el pecado del pueblo. All because of the sin of the people. Ellos, hermanos, en algún momento habían prometido servir a Dios, At one point, these people had promised to serve God, pero dejaron, hermanos, que su pecado afectara la unidad. but they allowed their sin to affect the unity. Sí, hermanos, lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo. Yes, brothers, what unites us is our Lord Jesus Christ. Pero quiero que consideres estos ejemplos que estamos viendo. But I want you to consider these examples that we are looking at. Una generación que no conoció a Dios y se apartó de Dios. A generation that did not know God and they separated from God. Otra generación que sí conocía de Dios, pero que quiso pecar delante de Dios y el reino se dividió. Another generation that did know God, however, they chose to sin and the kingdom was divided. Pero esa no es la historia triste, hermanos, o el final de esta historia triste, quiero decir. But that's not the end of this sad story. El Nuevo Testamento nos empieza a narrar cómo la profecía se cumple. The New Testament reveals to us how this prophecy is fulfilled. Cuando llegamos al libro de Mateo en el capítulo 1, se nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. When we get to the book of Matthew, chapter 1, it is narrated the story of the birth of Jesus Christ. En el versículo 21 se nos dice esto en Mateo 1:21. In verse 21, we find this. It's Matthew 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Verse 23. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. El pueblo había dejado a Dios y fue llevado cautivo. The people had left God and were taken into slavery. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. But God has not forgotten about his people. A través de los profetas, él había anunciado la venida del Mesías. Through the prophets, he had announced the coming of the Messiah. Y ahora el tiempo se ha cumplido. And now time has been fulfilled. Y Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos, está a punto de nacer. And Emmanuel, God with us, is about to be born. Y el capítulo 2, hermanos, nos va a decir algo más de este Jesús maravilloso. And chapter 2 will give us more insight to this marvelous Jesus. En el versículo 1 y 2 dice de esta manera. Verses 1 and 2 say this. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Now, after Jesus was born in Jerusalem, in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born the King of the Jews? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntan. Where is the King of the Jews is their question. ¿Recuerda cuando estudiamos en el libro de Jueces, hermanos, que no había rey en Israel? Do you remember when we just saw in the book of Judges that there was no king in Israel? Y que cada quien hacía lo que bien le parecía. And that each person would do whatever they pleased? Y que cuando el rey Salomón, hermanos, pecó delante de Dios, el reinado se dividió. And when the people of God sinned before God, kingdom was divided. Se necesita un rey, hermanos, un rey que mantenga la unidad. They need a king that can maintain the unity. Se necesita un Señor y Salvador que nos vuelva a unir con Dios. A Savior is needed that can unite us once again with God. Porque el pecado nos tiene separados y alejados de Dios. Because sin has kept us separate and distant from God. Por eso es maravillosa esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? That's why this question is marvelous. Where is the King of the Jews that has been born? Ya nadie va a poder decir que no hay rey. No one will be able to say that there is no king. Ahora tenemos un rey, hermanos.
Now we have a king, brothers, Y este es Jesús, el Hijo de Dios. and that is Jesus, the Son of God. Es el Señor, el Salvador. He is the Lord, the Savior. Y este Jesús, hermanos, vino a habitar y a vivir entre nosotros. And this Jesus came to live amongst us. Y al principio de su ministerio, hermanos, en el capítulo 4 de Mateo, nos dice que manda llamar a sus primeros discípulos. And at the beginning of Matthew, the Bible tells us that he calls his first disciples. Y este rey, hermanos, empieza a predicar de esta manera. And this king begins to preach this way. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Y entonces, hermanos, se nos dice en el versículo 18 que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. And at the beginning of verse 18, it says that while Jesus was walking at the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net unto the sea, for they were fishermen. Y allí está el rey de los judíos, And here's the king of the Jews, junto al mar de Galilea, near the Sea of Galilee, viendo a estos dos hombres que están echando la red. seeing these two men that are casting a net. Y entonces Jesús les dice en el versículo 19, Then Jesus tells them in verse 19, venid en pos de mí, follow me, y os haré pescadores de hombres. and I will make you fishers of men. Después de esto, manda llamar a otros dos hermanos, After this, he calls two other brothers, a Jacobo y a Juan, James and Zebedee, John. que también los manda a seguirle, hermanos. And he also orders them to follow him. ¿Sabe qué hacen estos hombres? You know what these men do? Dejaron sus trabajos, dejaron las redes y le siguieron. They left their work, they left the nets, and they followed him. Allí en la orilla de la playa había 4 pescadores. At the edge of the sea, at the shore, there was 4 fishermen. Estaban haciendo lo mismo, tenían el mismo trabajo, They were doing the same thing. They had the same job, pero no estaban unidos. but they were not united. Necesitaba alguien que los uniera. Somebody was needed that would unite them, Y este es el Rey Jesús. and that is the King Jesus. Y a cada uno de ellos les hace una invitación. And to each one, he makes an invitation. Y ahora empiezan a caminar juntos con el Señor Jesucristo. And now they start to walk together with Jesus Christ. Y en el libro de los Evangelios vemos lo que sucedió con Jesús y los discípulos. And in the book of the Gospels, we see what happened to Jesus and his disciples. Pasó 3 años, alrededor de 3 años y medio con ellos, enseñándoles, preparándolos. He dedicated 3.5 years teaching them and preparing them. Tiene 12 apóstoles y muchos discípulos más. He has 12 apostles and many other disciples. Y Él quiere que tengan un trabajo en común. And he wants them to have one job in common. Y esto lo vemos al final del libro de Mateo. And we see this at the end of the book of Matthew. En el capítulo 28, del versículo 16 en adelante, vemos la última recomendación de Jesús, el último mandato de Jesús. In chapter 28, verses 16 and onward, we see the last recommendation of Jesus Christ. Dice de esta manera, It says this way. versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verse 16 says, Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Y cuando le vieron, le adoraron, pero And when algunos dudaban. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Qué momento tan maravilloso, iglesia. What a marvelous moment, church. Aquí están los 11 discípulos, Judas ya muerto. Here are the 11 disciples. Judas had passed. El Rey Jesús está en la montaña puesto de pie. King Jesus is on the mountain, standing. Cuando le vieron, algunos adoraron, pero otros dudaban. When they saw him, some worshiped, but others doubted. Jesús, hermanos, se va a acercar a ellos, dice el versículo 18, Jesus, in verse 18, is going to get near them. y les habló diciendo, And he tells them, ¿sabe a quién les habló? do you know who he talked to? A los que adoran To the ones that worship y a los que dudan. and to the ones that doubted.
están unidos en Cristo Jesús. They are united in Jesus Christ. Aun cuando unos adoran y otros están dudando, no están separados. Even when some are worshiping and some are doubting, they are not separate. Allí está Jesucristo resucitado. There is Jesus Christ resurrected. Allí están sus discípulos que han visto su poder y sus milagros. There are the disciples that have seen his power and his miracles. Algunos están adorando y otros están dudando. Some are worshiping, some are doubting. Pero no son dos grupos diferentes. But it's not two different groups. No son dos iglesias diferentes. It's not two different churches. Son los mismos discípulos que Jesús ha rescatado desde el principio. They are the same disciples that Jesus called from the beginning. Y a los que adoran y a los que dudan, Jesús se acerca. And to the ones that are worshiping and to the ones that are doubting, Jesus draws near to them. Y entonces les dice esto: And then he says this: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. all authority in heaven and on earth has been given to me. Versículo 19 dice así: Verse 19 says, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Teaching them to observe all that I have commanded you. Behold, I am with you always to the end of the age. Una pregunta, iglesia. I have a question for you, church. ¿A quién le da este mandato? ¿A los que adoran o a los que dudan? Who does he give this command to? The ones that are worshiping or the ones that are doubting? Tal vez si nos lo dejaran a nosotros, tal vez diríamos, pues los que están preparados son los que están adorando. Perhaps if you allowed us to answer, we would say, well, the ones that are prepared are the ones that are worshiping. Los que están dudando no están listos todavía para ir a ser discípulos, The ones that are doubting are still not ready to be disciples. pero son un solo cuerpo, hermanos. But it is one body, brothers. Cristo Jesús es quien los une. Jesus Christ is the one that unites them. A través de la historia que hemos visto en el Antiguo Testamento hoy, Through the story that we have seen in the Old Testament today, no fueron capaces de mantener la unidad por mucho tiempo, they were not capable of maintaining unity for a long time. pero ahora ha venido Jesús, el Rey, ya está con ellos, But now Jesus Christ has come, the King is with them, y ha dado su vida por ellos, and he's given his life for them, y entregó su cuerpo a la muerte, and he gave his body to death, y ahora está delante de ellos como resucitado, and now he is standing before them resurrected. y les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. And he tells them, all authority has been given to me in heaven and in earth. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesus Christ is the head of the church. y los 11 discípulos que están ahí están unidos en Cristo Jesús. And the 11 disciples that are there are united in Jesus Christ. Sí, algunos están dudando, Yes, some are doubting, pero ellos están unidos a los que están adorando. but they are united to the ones that are worshiping. Y algunos están adorando And some are worshiping, y no están menospreciando a los que están dudando. and they are not making less of the ones that are doubting. Jesucristo se acerca a los que adoran, Jesus Christ draws near to the ones that are worshiping, pero también se acerca a los que dudan. but at the same time, he draws near to the ones that are doubting. Y me los imagino cerquita de ellos. And I imagine him near them. No son dos grupos, It's not two groups, los dudosos y los adoradores. the doubtful and the worshipers. No, están unidos en Cristo Jesús. They are united in Jesus Christ. Porque Cristo Jesús los ha llamado. Because Jesus Christ has called them. Cristo dio la vida por cada uno de ellos. Christ gave his life for all of them. Y no deben de estar separados por la duda o por la adoración de los otros. And there should not be disunity because of doubt or because of worship. Cristo es el Señor. Christ is the Lord. Él es el centro. He is the center. Él es el que los mantiene unidos. He's the one that keeps them together. Lo mismo nos pasa a ti y a mí, amado hermano y hermana. The same thing happens to you and I, brother and sister. Hay momentos en los que adoramos. There are moments in which we worship, Hay momentos en los que dudamos. and there are moments in which we doubt. Pero lo que nos une, amado iglesia, But what unites us, church, es Cristo Jesús, is Jesus Christ, el Señor de señores, the Lord of lords, el Rey de reyes. the King of kings. Y entonces Él dice, vayan
y haced discípulos a todas las naciones. So then he says, go and make disciples of all the nations. ¿Recuerda cuando empezamos a leer al principio del tema Juan capítulo 17? Do you remember when we started to read at the beginning of this message, John chapter 17, Que la unidad tenía un propósito, that unity had a purpose, que era para que otros creyeran en Cristo Jesús. that it was so that others may believe in Jesus Christ? Piensa esto. Think of this. Tal vez podamos tener diferencias como We hermanos could y have hermanas, differences as brothers and sisters. pero si vamos a concentrarnos en eso, hermanos, vamos a dejar de ver a Cristo Jesús como Rey en lo alto de la montaña. But if we're going to focus on the differences, we're going to stop looking at Jesus Christ as King at the top of the mountain. Jesús se acerca a todos por igual, Jesus draws near to everyone equally porque somos su iglesia, because we are his church. le pertenecemos a Él. We belong to him. Antes de terminar, quiero contarte una historia, Before we finish, I'd like to share a story with you bueno, una ilustración. or an illustration. ¿Alguna vez has hecho puré de papas? Have you ever made mashed potatoes? ¿Qué se necesita para hacer un puré de papas? What do you need to make mashed potatoes? Pues papas. Potatoes. Tú vas a la tienda y compras una bolsa de papas. You go to the store and you buy a bag of potatoes. Si tú agarras las 10 papas, por ejemplo, que tuvieras 10 papas, si tú agarras las papas y las pones en un sartén, If you take all 10 potatoes and you put them in a pot, cuando las ponemos ahí, ¿ya estarán unidas? when we put them in the pot, are they united? Cuando las ponemos ahí, ¿solo se va a convertir en puré de papas? When we put them in the pot, are they going to convert into mashed potatoes on their own? Claro que no, ¿verdad? Obviously not. ¿Cuál es el procedimiento para hacer puré de papas? What is the process to make mashed potatoes? Bueno, a lo mejor alguien dirá, hay que lavarlas primero. Somebody might say, well, you have to wash them first. Si las lavas, ¿se convierten en puré de papas? If you wash them, do they become mashed potatoes? Claro que no. Obviously not. Hay que poner a hervir agua You have to make water boil. y entonces echar las papas al agua hirviendo. Then you have to take the potatoes and put them in the boiling water. Cuando están hirviendo todas juntas en el agua, ¿se convierten en puré de papas? When they are all boiling together in the water, is that when they convert into mashed potatoes? Claro que no. Obviously not. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para que se conviertan las papas en puré de papas? What do you have to do then for these potatoes to convert to mashed potatoes? Tienes que machacar las papas. You have to mash them. Una por una tienes que One. machacar las papas By one, you have to mash them hasta que llegue el momento until the time comes que no sabes cuál papa era cuál papa. that you don't know which potato was another potato. Todo está mezclado. Everything's mixed. Han perdido sus propiedades individuales. They have lost their individual properties. Ahora están unidas. Now they are united. Ahora son un puré de papas. Now it is mashed potatoes. Creo que todos hemos comido puré de papas I think we've all eaten mashed potatoes y entendemos el concepto. and we understand the concept. Quiero que pienses igual en la iglesia. I want you to think the same about church. El lema de esta tarde y de este fin de semana es la unidad en Cristo. The theme of this evening and of this Super Sabbath is unity in Christ. Y para que tengamos unidad, cada uno de nosotros debe de perder sus propiedades. And so that we may have unity, each one of us has to lose our individual properties. Si cada uno de nosotros va a hacer lo que mejor pareciera, entonces no vamos a hacer una unidad. If we are all going to do what we please, then we're not going to be one in unity. Tenemos que dejar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo We have to allow our Lord Jesus Christ nos haga puré de papas. convert us into mashed potatoes. Que lo que se vea, hermanos, no es a mi persona o la de mi hermano. That what people see not be my person or my brother's. Que las personas vean que todos tenemos algo en común. That the people can see that we are all have something in common. Y es a nuestro Señor Jesucristo. And it is our Lord Jesus Christ. Yo sé que a veces tenemos problemas en nuestras familias. I know that sometimes we have problems in our families.
Pero hoy, hermanos, se nos hace un llamado a dejar nuestras diferencias y centrarnos en But Cristo today Jesús. we are receiving a call to leave our differences and united in Jesus Christ. Somos una We are sola one iglesia. church. Somos We la are the church iglesia of de God. Dios. Y tenemos un llamado, hermanos, de parte de And we nuestro have a Rey calling Jesús. from our Lord Jesus Christ. Tenemos que hablar del amor de nuestro Señor We Jesucristo, have to talk about the love of Jesus Christ. pero tenemos que estar unidos. But we have to be united to do this. Tenemos que dejar que nuestro Señor Jesucristo haga su trabajo en nosotros. We have to allow that the Lord Jesus Christ does his work in us. ¿No te parece maravilloso? Isn't this something that seems marvelous to you? Quiero terminar con un pasaje en el libro de los Hechos. I'd like to conclude with a passage in the book of Acts. Hechos 1:14 Acts 1:14 dice de esta manera: speaks this way. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. All of these men continued in unity with Maria and all of her brothers. Cuando llegamos al capítulo 2, versículo 1, hermanos, cuando es el día del Pentecostés, When we get to chapter 2, verse 1, in the day of Pentecost, dice que todos estaban unánimes juntos. the Bible says that were all united and together. Estos mismos apóstoles, hermanos, que habían estado en la montaña con Jesús y que unos adoraban y otros dudaban, These same apostles that had been at the mountaintop, that some were worshiping and some were doubting, esperaron la promesa del Padre que Jesús había prometido awaited the promise of the Father that Jesus had given them. y perseveraban unánimes. And they continued to be united. Estaban todos unánimes juntos. They were all united and together. Y el Espíritu Santo llegó el día del Pentecostés And the Holy Spirit came in the day of Pentecost, y empezaron a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. and they began to proclaim the name of Jesus Christ. Estaban juntos. They were together. Qué maravilloso fue que Jesús se acercó a los que adoraban y a los que dudaban. How beautiful is it that Jesus drew near to the ones that worshiped and the ones that doubted, Y que en Cristo Jesús ahora están unidos and that in Jesus Christ now they are united, y pueden predicar la palabra de Dios. and they can preach the word of God. Y la promesa de la oración de Jesús en Juan capítulo 17 se están cumpliendo. And the promise of Jesus Christ in John chapter 17 is now being fulfilled. Ese es el llamado para nosotros hoy. That is the calling for us today. Tal vez podamos tener diferencias, amado hermano y hermana. Perhaps we can have differences, brothers and sisters. Algunas veces pensamos diferente. Sometimes we think differently. Creemos que las cosas se deben de hacer de cierta manera. We believe that things should be done a certain way. Pero hoy el llamado es a recordar But today the calling is to remember que en Cristo Jesús debemos de estar unidos. that in Jesus Christ we should be united. Ya no se trata de mí o de ti. It's not about me or you. Se trata de darle la honra y la gloria a Dios. It is about giving the honor and glory to God, Para que de la misma manera que tú y yo hemos creído, so that in the same way that you and I have believed, otros crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. others may believe in the name of Jesus Christ. Permanezcamos juntos, amada iglesia. Let's remain together, church. Sigamos en unidad en Cristo Jesús, Let us continue in unity in Jesus Christ, porque un día Cristo volverá because one day Christ will return y estaremos todos juntos and we will all be together, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. worshiping the King of Kings and Lord of Lords. Vivamos de esta manera hasta que Cristo venga. Let us live this way until Jesus Christ returns. Que Dios te bendiga, hermano. May God bless you, brother. Bendiga tu casa, bendiga la iglesia donde te reúnes. May he bless your house and may he bless the church in which you que- unite. Y que Dios nos permita vivir en unidad, And may God allow us to live in unity, ya sea adorando o dudando, whether we are worshiping or doubting, pero unidos en Cristo Jesús. but united in Jesus Christ. Dios te bendiga. May God bless you. You take our lives, flaunt your beautiful, restore
salvation, Christ alone. New power, new wine, as divisions fall. One church, one bride, Jesus Lord of all. With one voice we cry, Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. Christ alone. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, will you heal our land? That every eye will see, that every heart will know the one who took our sin, the one who died and rose. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, will you heal our land? That every eye will see, that every heart will know the one who took our sin, the one who died and rose. And when your kingdom comes, and when at last you call, we'll rise to worship you alone. Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. Yeah, Christ, Christ alone.
Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de tener esta celebración. Estamos agradecidos con todos ustedes que nos han acompañado y rogamos a ustedes y rogamos al Padre que nos conceda la bendición de poder mantenernos unidos como una iglesia. Los invitamos para que sigan ustedes unidos a través de las comunidades cercanas a ustedes, de donde quieran que nos estén viendo. Ahora los invito para dar gracias al Padre en esta oración. Señor, bendito Padre, te damos muchas gracias, Dios, por habernos acompañado, Dios, a través de los cantos, las oraciones y también de los sermones que hemos escuchado durante estos cultos, Señor. Rogamos a ti, Padre, que mantengas a tu pueblo unido. Señor, en estos momentos en donde hay tanto dolor en el mundo, Señor, pedimos a ti, Padre, por todas aquellas personas que están dolidas, que están pasando por el duelo, Señor, para que tú, Dios, confortes con la esperanza, Señor, de que un día restaurarás todo por completo. Y así, buen Padre, yo te ruego que tú bendigas y protejas a tu pueblo, que por favor, Señor, sigas sonriendo sobre cada una de las personas que están atentas a tu palabra, y que también, Señor, seas compasivo y mantengas y des el favor de paz a toda esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores y te damos muchas gracias, Dios. Amén.